Que está a su lado, vecino, cambia esa cara. Por favor, abra su Biblia en el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 20. El título de este mensaje es: Él pensaba que Dios estaba con él, pero ya no lo estaba. Jueces 16, versículo 20. Hoy quiero hablarle directamente al corazón. Por unos minutos su mente va a escucharme, pero su mente va a mandarle un mensaje al corazón para que reciba esta palabra. Jueces capítulo 16, versículo 20. Dice así la poderosa palabra del Señor. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Vamos a leer todos juntos el versículo 20. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Y le dijo Sansón a los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Padre mío y Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, tú que conoces los corazones, las mentes, y que sabes por qué situación cada persona está pasando. Te pido, Dios, que esta palabra llegue a nuestra alma, que nos ayude, que nos corrija, que nos dé la fuerza para levantar las manos caídas y las rodillas debilitadas, que sea una alerta a los guerreros, a los leones, que hemos pasado por luchas, por pruebas. Bendiga, Dios, esta palabra por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele la mano al que está a su lado, dígale: esta es una alerta. Este mensaje, más que el deseo de visitar sus emociones, es un mensaje de alerta. Dice la Biblia de que Sansón se despertó y dijo: esta vez volveré a hacer lo que otras veces. Saldré otra vez y me escaparé. Pero el texto termina diciendo: pero él no sabía que Dios se había apartado de él. No estoy hablando de cualquier hombre, estoy hablando de Sansón, un superhéroe. Estoy hablando del hombre más fuerte de todos los tiempos. Creo que de allí salió Hércules y salieron otras mitologías. Estoy hablando del hombre que con sus manos despedazaba leones y osos, que con la quijada de un buey mató a 1000 hombres. Estoy hablando de un hombre que ató 300 zorras y les prendió fuego a una ciudad. No estoy hablando de cualquier hombre, estoy hablando de un hombre llamado por Dios para hacer cosas grandes. Pero Sansón, a pesar de que fue llamado y fue nazareo desde su nacimiento, algo pasó
que se fue descarrilando, fue cayendo, pero el golpe no fue de un día para otro. Sansón no cayó de la noche a la mañana. Sansón fue dando pasos que lo fueron debilitando. Y por eso este mensaje, más que un mensaje motivacional, es un mensaje de alerta. Porque Sansón, dice la Biblia, y que él pensó que Dios estaba con él. Y lo que no sabía es que Dios se había apartado de él. Dios le estaba hablando en susurros, le estaba hablando de diferentes formas, pero Sansón llegó un momento en que ya no oía a Dios, ya no escuchaba a Dios. Porque hay dos tipos de cristianos. Hay un cristiano que es el cristiano funcional y el otro cristiano que es el cristiano transformado. El cristiano funcional es aquel cristiano que hace las cosas para Dios, que predica en las células, que predica en campañas, que va a la iglesia, que ora de vez en cuando, pero no está Dios en su corazón, porque se acostumbró. Y la costumbre es un peligro. Cuando muchos cristianos se acostumbran a hacer las cosas, ya las hacen por religiosidad. Sansón ya caminaba como un héroe, vivía como un ungido, se movía como un hombre, un paladín de justicia, pero no tenía comunión con Dios. Y el cristiano funcional es así. Tiene apariencia de cristiano, habla como cristiano, se mueve como cristiano, da ofrenda como cristiano, predica, canta en los coros, pero ya no canta con el espíritu, pero ya no predica con el corazón, porque poco a poco su fe se fue debilitando y se acostumbró. Y es el problema de mucha gente que se acostumbran y ya no saben si Dios está con ellos. Ya no oyen la voz de Dios. Ya no sienten el Espíritu. Ya no se quebrantan cuando cantan, cuando adoran. Ya no sienten el poder de Dios, simplemente lo están haciendo funcionalmente. Pero hay un cristiano transformado. Hay un cristiano que se quebranta al oír la voz de Dios. Hay un cristiano que canta con el Espíritu. Hay un cristiano que predica con el alma. Hay un cristiano que tiene amor por el prójimo. Hay un cristiano que da ofrenda con amor. ¿Aló? Porque el cristiano funcional dice: yo voy a pasar y dar mi ofrenda. Y si ve a alguien necesitado, dice: voy a ayudarle, porque la Biblia dice que el que le da al pobre, a Jehová presta. Y piensa que esto es un intercambio. Están pensando que esto es una ecuación matemática. Si yo doy a Dios, Dios me va a dar a mí. Pero lo que ignoran es que toda dádiva, todo lo que hacemos tiene que ser con amor. Por eso dice la Biblia que si yo le diese toda mi riqueza a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. Si yo toco los instrumentos de la iglesia y no tengo amor, de nada me sirve. Vengo a ser como címbalo retonante. ¿Por qué? Porque la clave es el amor. Por eso el apóstol Pablo dice que cuando vamos a dar ofrenda, dice que Dios bendice al dador alegre. Santo. ¿Por qué dice así? Porque el que da con amor, recibe con amor. Yo pensé que esta es la parte donde alguien tenía que aplaudir. Pero llega un momento donde la gente se siente que ya la mente no es la que está recibiendo, sino que está recibiendo el corazón.
Porque algo le está apoyando por allí. Porque alguien dijo, ¡auch! Si no hacemos las cosas con amor, no recibimos nada. Y por eso es que mucha gente se queda a veces hasta frustrada, se sienten como que no funciona. ¿De qué me sirve diezmar? ¿De qué me sirve ofrendar? Si yo no veo que prospero, es porque lo estás haciendo de una manera equivocada. Porque cuando lo haces con amor, Dios siempre retribuye. Porque yo no lo hago porque yo espero que Dios me dé. Yo no ayudo al prójimo porque Dios me va a volver a dar a mí. Yo lo hago porque Dios me dijo a mí que hay que amar al prójimo como a mí mismo. Cuando yo lo hago desde el punto de vista del amor, todo cambia. Porque el que da amor, recibe amor. Porque es una ley de la siembra y de la cosecha. Pero dice la Biblia de que poco a poco, Sansón se fue deslizando y ya no buscaba ser obediente, sino que buscaba el deseo de sus pasiones. Y se casó con una mujer filistea. Cuando Dios había dicho que no podían unirse con las filisteas. Sansón prefirió sus deseos que la obediencia a Dios. Sus placeres, su complacencia. Hoy es día de culto, pero la novela está mejor. El domingo voy a la playa y fue buenísimo. Y el otro domingo voy también, y el otro también. Y así me voy desviando. Y no es malo ir a la playa, no es malo que vaya con su familia. Pero cuando tú cambias los placeres por la obediencia, allí es donde viene el problema. Cuando tú sabes que entre la luz y la tiniebla no hay concordancia, entonces allí es donde viene el problema. Y trata de engañarte a ti mismo diciendo yo lo convierto para el Señor. Y perdone la expresión que voy a decir, pero escuché a un varón decir, Padre, el cuerpo para mí y el alma para ti, Señor. Porque están cambiando los patrones. Porque están buscando el deseo primero. Están buscando complacer sus apetitos primero. Y por eso Dios nos llama hoy, en esta noche, a oír una alerta. Toca el corazón de... No le toque el corazón. Toca a su vecino, dígale, Dios te está hablando. Cambió la obediencia por su deseo. Le dijo a su padre, quiero a esa mujer. Y se casó con ella y eso trajo problemas. Y poco a poco comenzó a desviarse. Dice la Biblia que se metió con Dalila. Una mujer llamada para traicionarlo, para apresarlo. Conspiraron buscando la manera de atraparlo y comenzó Sansón a mentir. No solamente a Dios, sino también a los hombres. Y cuando la gente se acostumbra a decir una mentira, miente siempre. Porque no hay mentiras blancas. Aló. Dije, pastor, tuve que decirle una mentirita blanca porque si no, ¿cuál mentira blanca? No hay mentira blanca. Mentira es mentira. Y Sansón comenzó a decirle a Dalila, si me haces esto, se me va la fuerza. Y mentía. Si me haces lo otro, se me va la fuerza. Y comenzó a vivir así. Y cada vez que trataban de apresarlo, dice, me levanto y sigo como siempre.
Porque hay gente que no le pasa nada, porque no han muerto debido a sus delitos y pecados, y se despertaron y dicen: voy a seguir como siempre. Voy a seguir andando como siempre. Voy a seguir predicando como siempre. Voy a seguir cantando como siempre. Voy a seguir la vida cristiana como siempre, pero se acostumbraron a mentir. Sansón dijo: yo seguiré haciendo lo mismo. Se acostumbró a hacer lo mismo y a levantarse y seguir haciendo lo mismo. Llegó un momento en que Sansón se acostumbró. Se acostumbró a vivir así. Se acostumbró a no leer la Biblia. Se acostumbró a no orar. Se acostumbró a vivir una vida sin Dios, sin comunión, alejado de Dios. Cuando iba a orar decía: Señor, lo mismo que te dije ayer te lo digo hoy, amén. Porque se acostumbró a no orar. Porque ya somos demasiado profesionales, ya lo sabemos todo. Porque ya vivimos una vida religiosamente acostumbrada. Y ya no hay quebrantamiento. Ya la palabra no nos habla. Ya el Espíritu no nos redarguye. Puedes estar haciendo lo malo y no hay nada ni nadie que te redarguya. Porque te levantaste y te acostumbraste a caminar como si fueras un ungido. Te levantaste y comenzaste a caminar y comenzaste a predicar como si fueras el mismo. Te levantaste y comenzaste a cantar el coro como si fueras el mismo. Y no te diste cuenta que ya Dios no estaba allí. Dios se había ido y Sansón no lo sabía. Porque se acostumbró a esa vida. Se acostumbró a vivir sin orar. Se acostumbró a vivir sin comunión. Él pensó que la fuerza era de él. Él creía que el éxito venía de sus habilidades. Nunca volvió su corazón a Dios, sino que confiaba en sus fuerzas. Él podía engañar a las personas, pero nunca pudo engañar a Dios. Todavía están aquí, hermano, me avisan si se fueron. ¿Hay alguien aquí todavía? Aleluya, gracias Señor por esa niña que está aquí. Él siguió actuando como si nada pasara. Se acostumbró a tanto que ya reveló su secreto. Si me cortan el cabello, perderé la fuerza. Porque ella pensó que esto no tenía nada que ver con Dios. Él pensó que su éxito venía de él, que sus fuerzas venían de él, porque él hacía pesa como palacio. Él pensó que todo venía de sus habilidades y dejó de orar. Dejó de quebrantarse.
Y él dijo, el cabello no tiene nada que ver. Si me cortan el cabello, yo sigo siendo igual, me levanto y sigo actuando igual que siempre. Pero el cabello era un pacto visible que representaba una comunión invisible de Dios. El cabello representaba que Dios había hecho un pacto con Sansón, porque él era nazareo desde nacimiento. No bebía vino y no se podía cortar el cabello. Y Sansón dijo, eso no tiene nada que ver. Y le cortaron el cabello. Y dijeron, Sansón, los filisteos contra ti. Y él dijo, yo me levanto y me escapo otra vez, como siempre. Yo voy y me levanto y sigo mi vida como siempre. Voy a la iglesia como siempre. Actúo como siempre. Pero los filisteos lo agarraron. Y ahora él no tenía fuerzas. Porque no sabía que Dios se había ido. Había perdido la fuerza. Había perdido el llamado. El ministerio lo había perdido. Y Sansón fue apresado, dice la Biblia, y le sacaron los ojos. Perdió la visión. Y lo humillaron. Se burlaban de él, lo comenzaron a usar para que la rueda del molino moliera granos. Y la gente le gritaba cosas, le tiraba cosas. Ahora el paladín de la justicia, el juez llamado por Dios, el hombre que asustaba a los leones y a los osos, ahora es una burla. Su ministerio se fue abajo porque no cuidó la presencia de Dios. Todo se fue abajo porque se acostumbró a vivir una vida religiosa. Porque yo puedo hacer todo lo que un cristiano hace. Y hay un montón de gente por ahí que son ladrones, vividores, predicando la palabra sin temor, haciendo cosas sin Dios. Dios no está allí. Recientemente vi un video de un supuesto pastor diciéndole a otro, Dios me dijo que me deje ese terreno. Son gente sin Dios, son gente sin presencia, gente que se acostumbraron a hablar la palabra, a predicar, pero con ausencia de Dios. Y dice la Biblia de que ahora Sansón pierde todo, comienza a ser una burla, un escarnio. Y en su agonía se acuerda de que hay que orar. Dígale que está a su lado, acuérdate que hay que orar. A lo mejor viniste a este culto solamente para que Dios te acuerde que hay que orar. Porque a la gente se le olvida que hay que orar. Y Sansón en su dolor, en su pérdida, en su ausencia, en su oscuridad, ahora ora al Señor. Pero la oración que hace es una oración de arrepentimiento. Sansón se arrepintió tarde. Pero yo pregunto, ¿cuántos de los que están aquí están pasando por la misma situación de Sansón y todavía no se han arrepentido? Y Dios está hablando en esta noche para que te arrepientas antes de que caigas preso, antes de que caigas en una cama enfermo, en un hospital,
o antes de que caigas muerto en una esquina. Dios está diciéndole a alguien: arrepiéntete ahora que es tiempo. Yo no sé si habrá alguien que reciba esa palabra. Porque cuando Dios habla a tiempo. El problema es que Sansón dejó de escuchar la voz de Dios. Dios le estaba susurrando al oído, le estaba hablando, y Sansón no escuchaba porque sus emociones eran más fuertes. Porque su deseo de placer era más fuerte. Porque comenzó a vivir en engaño, en mentiras. Comenzó a vivir su propia vida a su estilo. Creyó de que él podía ser cristiano donde quiera que se moviera y podía engañar al mundo entero. Y mucha gente está pensando que engañan a los demás, pero se están engañando a sí mismos. Porque piensan que Dios no los ve en la oscuridad. Porque piensan que Dios no le está escuchando lo que hablan. Y simple y sencillamente se están engañando a sí mismos. Y Dios poco a poco se está yendo. Se está yendo. Y hay gente con ausencia de Dios sentado en las iglesias. Hay gente con ausencia de Dios predicando en los altares. Hay gente con ausencia de Dios cantando y alabando a Dios. No saben que Dios lo dejó ya. El salmista David sintió en un momento que Dios lo había dejado. Y para él eso era el terror más grande que podía suceder. Lo que podía sentir era, lo peor que podía sentir era que Dios lo había dejado. Y él dice: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu, Señor. Porque si Dios quita su Espíritu, entonces estamos muertos. Si Dios quita su Espíritu, estamos mal. Por eso esta noche alguien aquí debería clamar y decirle: Señor, no quite tu Espíritu. No quite tu Espíritu de mí, oh Dios. Porque si el Espíritu de Dios se va, estamos muertos. Y David sintió que Dios se había ido. Y sintió un espanto. Saber que Dios te ha abandonado es lo peor que puede pasar. Sentir que Dios no está contigo porque estás desviado, porque tu vida comenzó a coger otro camino. Sentir que Dios no está contigo porque te acostumbraste a ser un religioso. Sentir que Dios no está contigo porque tu familia, todo se está destruyendo. Es lo peor que puede suceder. Por eso David dijo: no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque si el Espíritu se va, estamos vacíos. Estamos como muertos andantes. Por eso este mensaje es una alerta al corazón. Esto es un mensaje para que vuelvas al Señor. Es un mensaje en el cual el Espíritu de Dios te está diciendo: te estoy atrayendo con cuerdas de amor otra vez. Porque has dejado mi presencia. Porque has dejado de orar. Porque el orar se convirtió en una carga, no en un deleite. Porque sientes que todo es monotonía. Ya no eres el mismo de antes.
Ya no sientes lo mismo que sentías antes. Ya nada te quebranta. Lees la Biblia y no recibes nada. Sientes que Dios no te habla. Lees la palabra y no sientes la voz de Dios. Vienes a la iglesia y sientes que sales igual, porque tu espíritu se ha ido apagando, porque dejaste la comunión, porque tu vida en lo que haces en secreto se revela en público. Y cuando tú buscas a Dios en lo secreto, se nota en lo público. Pero si algo no está sucediendo es porque en lo secreto no hay comunión. Porque dejaste la comunión con Dios. Porque las noches son largas, pero no sientes deseo de orar. Y Sansón pensó que Dios nunca se iba a ir. Y siguió caminando como siempre. Dígale que está a su lado, hay muchos cristianos así, que confían en su historia, que confían en lo que pasó ayer, en la unción de ayer, como Dios lo usó ayer. Pero la unción de ayer ya pasó, necesitamos una unción nueva esta noche. Antes un corito, una adoración como Amazing Grace, that sea, that found. Sublime gracia hacía que la gente se le saliera las lágrimas, porque estaba hablando de que ese vil pecador fue tocado por Dios. Pero cuando ya nada te quebranta, es que tu alma está seca. Por eso dice el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos, porque su boca está seca, porque ya no hay lágrimas. Así que la verdadera santidad no es lo que hacemos en público, sino la verdadera santidad es lo que hacemos cuando nadie nos ve. Dígale al vecino, detente. Deja de fingir. Deja de actuar. Deja de usar el nombre del Señor. Porque ya Dios no quiere actores. Dios quiere gente que le adore en espíritu y en verdad. Pero cuando ya Sansón se dio cuenta de lo que había perdido, y ya era tarde. Pero nosotros no estamos tarde todavía. Todavía estás a tiempo, iglesia del Señor. Que no termines ciego y humillado. Todavía estamos a tiempo de un arrepentimiento genuino. Y Sansón oró y dijo, acuérdate de mí. Es un grito de un arrepentido. Acuérdate de mí, Señor. Porque Dios había olvidado de Sansón. Acuérdate de mí, acuérdate de mí.
Hace un mes atrás le di una clase a los líderes sobre Manasés. Manasés a los 12 años comenzó a reinar. Uno de los reyes más jóvenes, pero su padre había sido un hombre de Dios, que había hecho la voluntad de Dios, pero dice la Biblia que Manasés hizo todo lo contrario a su papá. Se convirtió en enemigo número 1 de Dios y puso en el altar los 12 signos del zodiaco, el horóscopo, las estatuas de Acera, los de Baal, los metió en el templo y puso sacerdotisas a que fornicaran en el templo, a que sacrificaran niños en el templo. Hizo todo lo malo. Manasés fue el peor rey de Israel. Hizo todo lo malo, todo lo que se le podía ocurrir que era malo, lo hizo él. Pero Dios habla a través de Isaías y le dice: arrepiéntete antes que venga el juicio. ¿Y sabe qué hizo Manasés? Lo aserró, lo mató, lo partió por mitad con una sierra. A un profeta. Jeremías profetizó también. Y vino una nación pagana, invadió Israel, lo agarraron, lo amarraron con cadenas y le pusieron un grillete aquí en la nariz y lo jalaban por allí hasta la ciudad. Se lo llevaron jalado como si fuera un animal, porque él era malo, porque dice la Biblia que bañó, cubrió las calles de Jerusalén con sangre de inocentes. Era perverso, era malo, mató a mucha gente inocente. Y estando en la cárcel se dio cuenta de que los ídolos no lo salvaban, que Acera no le oía, que los horóscopos no le contestaban. Estando en la cárcel se acordó de lo que su papá le había enseñado acerca del Dios Todopoderoso. Y se volvió a Dios y le dijo: acuérdate de mí, Señor. Y cualquiera diría: a ese hombre Dios no debe perdonarlo. A esa gente así mejor es que se la lleven para el infierno y que nunca más salgan. Pero dice la Biblia que las misericordias de Dios son grandes, son maravillosas, son poderosas y son nuevas cada mañana. Y aunque no merecemos ser perdonados, Dios escucha la oración de alguien que se arrepienta. Y si en esta noche alguien se arrepiente, yo estoy seguro que el Espíritu Santo vendrá y te arropará y perdonará todo pecado y toda injusticia. Y Manasés se arrepintió, y para cosas de la vida, en su celda oscura, viviendo como un animal, vino la presencia del Señor. Y comenzó a tener paz y comunión con Dios. Y un día lo llamaron el preso de la celda número 8, por decir algo. Manasés, tiene libertad hoy. Le habían dado cadena perpetua, pero un día oró y Dios lo oyó. Y Dios lo escucha y lo saca de la cárcel. Y regresa caminando a Jerusalén. Y cuando la gente lo ve, dice: viene el rey malvado. Pero llega al templo y comienza a tumbar los ídolos. Todo lo que había hecho malo comienza a revertirlo. Ya no puede hacer nada por la gente que mató, pero ahora se arrepiente en el altar. Ahora comienza a orar. Y la gente lo veía en los jardines orando. Ahora se la pasaba en las montañas llorando delante de Dios.
quebrantado por la presencia del Señor. Algo que se había rehusado a vivir, porque estaba rebelde, se había convertido en el enemigo de Dios, pero él no sabía que a veces tenemos que tocar fondo, no sabía que a veces tenemos que pasar por los tragos más amargos para reconocer que sin Dios no somos nada en esta vida. Sin Dios no somos nada, no podemos hacer nada. Nuestra fuerza no viene de mí, el éxito no viene de mí, el éxito y la fuerza viene de Dios. Y Dios restaura a Manasés. Y ahora Sansón, después de haber vivido una vida pervertida, ciego, en oscuridad, sin fuerza, sin cabello, ora a Dios y le dice: Señor, acuérdate de mí. Alguien puede levantar su mano, cerrar sus ojos y decirle: Señor, acuérdate de mí. Porque este mensaje es para ti. Este es un mensaje que te arrepientas antes de que sea tarde. Es una alerta al corazón. Que Dios no te quiere ver ciego, atado con cadenas. Dios quiere que tú sirvas con amor. Póngase sobre sus pies, iglesia. Hay un llamado de Dios para ti. Si quieres, ven al altar, porque Dios conoce los corazones. Porque Dios no puede ser burlado. Porque nosotros creemos que podemos vivir aparentando, pero Dios te dice que Él ve más allá de la oscuridad. Hay muchos cristianos funcionales, trabajan para Dios, hacen la obra del Señor, pero se olvidaron del Dios de la obra. Son funcionales, son buenos trabajando para Dios, pero se olvidaron de la comunión, se olvidaron del Espíritu Santo. Ya no sienten lo mismo de antes. Ya no sienten el quebranto. Ya no sienten amor. Pero esta noche Dios puede devolverte lo que se te ha perdido. Alguien dirá: pero Dios no se ha ido de mí. No se engañen, pues Dios no puede ser burlado. Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Nadie cae de la noche a la mañana, la gente va deslizándose. Poco a poco. Ya no eres el mismo. Ya no tienes la misma pasión, el mismo amor que tenías antes. Por favor, cierre sus ojos y hable con Dios. Hable con Dios. Yo no puedo ayudarte. Habla tú con Dios. Hay una presencia del Espíritu Santo que quiere caer sobre alguien. Así como el Espíritu se vaciaba sobre las aguas, revoloteando, tratando de hacer nido para crear vida, así se está moviendo el Espíritu Santo en esta noche, buscando a alguien. Está buscando un alma, alguien que esté sediento, alguien que esté como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas.
Así clama por ti mi alma, Señor. Mi alma necesita de ti. Yo necesito del Dios vivo. Mi espíritu te anhela. Oh Dios del cielo. Así clama, 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 iglesia. El salmista decía, clama, oh alma mía, clama al Señor. Clama por el Señor, clama para que el Espíritu vuelva. Clama a Dios.